Hoy se cumple un año del primer confinamiento en Francia por cuenta de la pandemia. El 17 de marzo de 2020, Francia entró en estado de guerra contra el COVID-19. Según lo anunció el presidente Emmanuel Macron, ahora el gobierno se prepara para imponer nuevas medidas restrictivas en la región parisina, la más afectada por una tercera oleada de contagios. En Atlanta, Estados Unidos, al menos 8 personas, la mayoría de ascendencia asiática, fueron asesinadas en una serie de tiroteos. Los ataques tuvieron lugar en 3 salones de masajes y el presunto responsable, un hombre de 21 años, ya fue detenido. Se investigan los motivos de este hecho. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió a los migrantes no intentar entrar ilegalmente a Estados Unidos mientras crecen las críticas republicanas por el aumento de la llegada de personas a la frontera con México, incluidos miles de menores de edad que viajan sin acompañantes. La oposición denunció una crisis humanitaria en la frontera sur tras el desmantelamiento de las políticas migratorias impulsadas por Trump. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24, soy Raúl Blanco, un gusto. Se cumple un año desde que entrara en vigor el primer gran confinamiento en Francia. Un día antes, el presidente Emmanuel Macron le declaraba la guerra al coronavirus. Un año más tarde, el país se enfrenta a una tercera oleada de contagios y en la región de París las unidades de cuidado intensivo se encuentran al límite, motivo por el cual el primer ministro anunció que llegarán nuevas medidas restrictivas. Justo un día antes del aniversario del primer confinamiento por COVID-19 en Francia, llegaron difíciles noticias para los residentes de la región de París. Un tercer cierre está oficialmente sobre la mesa. Estamos en una situación crítica y preocupante. Me parece que, de hecho, es hora de considerar nuevas medidas para la gran región de París. Los comentarios del primer ministro se produjeron pocas horas después de que confirmara que Francia había entrado en una tercera ola de la pandemia, caracterizada en gran parte por un aumento de variantes más contagiosas y mortales. Pero este sombrío panorama no se detiene ahí. Con 419 casos por cada 100.000 residentes por semana, la región de París también ha cruzado el umbral de la tasa de infección de 400 que había fijado el primer ministro hace unos días. El aumento de las infecciones ha llevado a las instalaciones de salud de la región al borde del colapso. Las unidades de cuidados intensivos de la capital y sus alrededores están casi repletas, lo que obliga al Estado a trasladar a los pacientes a otros hospitales del país. Hay tantos pacientes en rehabilitación hoy como en el pico de la segunda ola. Estamos en una fase de aceleración. Ha llegado el momento de poner en marcha más medidas para que no acabemos diciendo que no a los pacientes que necesitan tratamiento para cáncer o cuidados cardiovasculares. Ya se han implementado cierres de fin de semana en Dunkerque, Niza y el Paso de Calais. El presidente Emmanuel Macron señaló que quería evitar el confinamiento a toda costa, pero a medida que París se enfrenta a un aumento en los casos, la perspectiva de un cierre regional parece cada vez más probable. Y seguimos en Francia porque 2 semanas después de haber sido confirmado un año de cárcel, el expresidente francés Nicolas Sarkozy vuelve ante los tribunales, esta vez por el llamado caso Big Malion, por la presunta financiación ilegal de su campaña presidencial de 2012. Sin embargo, lo más probable es que el juicio sea aplazado. Nuestra periodista en París, Erika Olavarría, nos recuerda este proceso. Esta vez Nicolas Sarkozy comparece en el llamado caso Big Malion. Ese es el nombre que tenía la agencia de comunicación que organizaba los actos de su campaña para la reelección en el año 2012. Pero esta empresa gastó mucho más dinero del permitido en la ley de partidos políticos y para esconderlo tenía una suerte de contabilidad paralela a través de la cual emitía facturas falsas que no iban a nombre de la campaña, sino que a nombre del partido del presidente en esa época, la UMP. Nicolas Sarkozy, por lo tanto, es juzgado por financiamiento ilegal de campaña, se expone a un año de cárcel y a una multa de 3.750 euros. El expresidente en todo momento dice que no conocía esta contabilidad paralela, pero que sí sabía que estaba gastando mucho dinero en su campaña. Hay que decir que Nicolas Sarkozy comparece además con varios miembros o exmiembros del que fuera su partido, la UMP, y con varios dirigentes de la empresa Big Malion. Es muy probable que la audiencia de hoy se suspenda, ya que 2 abogados de los acusados están enfermos de COVID-19.
Y vamos ahora a Estados Unidos, donde 8 personas, entre ellas 6 mujeres de ascendencia asiática, fueron asesinadas en una serie de tiroteos registrados en 3 salones de masajes de la ciudad de Atlanta, en Georgia. Un sospechoso fue detenido por las autoridades. Nos amplía Matías Arraez. Nuevo incidente de violencia armada en Estados Unidos. Un sospechoso de 21 años fue detenido en el suroeste del estado de Georgia unas horas después de registrarse varios tiroteos en Atlanta. El sospechoso fue identificado como Robert Aaron Long, de 21 años, quien vive en el condado de Cherokee, pero actualmente está bajo custodia en el comando de Crips y nos hemos estado comunicando con él. Lo pusieron bajo custodia por lo que sé sin incidentes. Los ataques comenzaron alrededor de las 5 de la tarde en un primer spa del condado de Cherokee, donde 4 personas fallecieron, y siguieron en otros 2 salones cercanos, dejando otras 4 víctimas. 6 de ellas son de ascendencia asiática, lo que alimenta la teoría de crímenes raciales. No se descarta nada, estamos llevando a cabo una investigación de homicidio múltiple, así que donde nos lleven las pruebas, ahí es donde irán los investigadores. Los motivos del ataque múltiple aún son desconocidos. Sin embargo, los asesinatos se produjeron en medio de una reciente ola de ataques contra estadounidenses de origen asiático que coincidió con la propagación del coronavirus en el país. Y seguimos en Estados Unidos porque enfrenta una nueva crisis migratoria. La frontera sur del país se está viendo desbordada por la llegada masiva de miles de migrantes, muchos de ellos menores sin acompañantes. El presidente hizo un llamado para que no busquen entrar ilegalmente a Estados Unidos. Desde su llegada a la Casa Blanca el 20 de enero, las detenciones de migrantes se han disparado, poniendo de nuevo el tema migratorio en el centro del debate político del país. Alba Santana con el informe. Huyen de la pobreza y el hambre, pero al alcanzar la frontera con Estados Unidos, las expectativas de los migrantes en busca de una vida mejor no se cumplen. Alentados por las políticas progresistas del presidente Joe Biden, los desplazados se topan con la realidad. Más de 100.000 detenciones o expulsiones en la frontera mexicana solo en febrero. Nosotros nos cruzaron por la frontera de Reynosa. Cuando llegamos ahí, pues nos tomaron datos y después nos ingresaron allá al cuarto donde están todos y de ahí jamás nunca nos preguntaron nada, si para dónde íbamos, quién nos recibía, y a otras que estaban allí sí. Luego hoy en la madrugada nos sacan y nos suben a un bus, luego nos llevan al aeropuerto y nos suben a un avión y nos tiraron acá al Paso, Texas. Y ya de ahí al Paso, Texas nos vinieron a tirar acá al puente de Juárez. Especialmente el flujo de niños que viajan solos se ha disparado. Ellos son los únicos a los que no expulsan del país, como Biden prometió. A su llegada, los menores son sometidos a exámenes médicos hasta que encuentran acogida, aunque muchos tienen familiares en Estados Unidos. La crisis ha obligado al demócrata a desplegar a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias para atender a los niños. Son cerca de 4.000 los que se encuentran en las oficinas de aduanas. Cuando llegan los grupos, casi la mitad o hasta la mitad son niños. Estamos hablando de niños de 8 o 6 años hacia abajo, ¿no? O sea, niños y niñas que vienen acompañados desde luego con sus padres o alguno de sus padres, ¿no? La situación de los migrantes amenaza con empañar una de las principales promesas de campaña de Biden: aplicar una política migratoria más progresista. Continuamos en la Unión Americana, donde una ciudadana de ese país dio a luz a un bebé que, según expertos, sería el primero en nacer con anticuerpos contra el COVID-19. Su madre, una trabajadora de la salud, recibió su primera dosis de Moderna en enero, a las 36 semanas de embarazo. Los médicos presentaron sus hallazgos, pero estos aún deben ser analizados por pares. Para analizar este tema, saludamos en este momento al doctor Javier Neto, pediatra infectólogo. Doctor, buen día, gracias por estar aquí con nosotros en France 24. Le pregunto qué tan significativo es el nacimiento de este bebé y si implica que las futuras generaciones podrían gozar de una mayor protección contra este virus. Buenos días, Raúl. Gracias por la oportunidad. Este es un caso anecdótico, considerando que no se vacuna a todas las mujeres embarazadas. En este caso, esta era una trabajadora de la salud en riesgo y, por tanto, recibió la vacuna. Y como se ha visto
con otras vacunas, como por ejemplo contra la toferina y contra la influenza, que son vacunas que pueden ser administradas en las etapas finales del embarazo, y se ha podido identificar anticuerpos transferidos de la madre a estos niños. Así se ha podido identificar anticuerpos de la vacuna, que fueron anticuerpos generados en la madre y transferidos a través de la placenta a estos niños. Y por supuesto, esto es lo que se conoce como inmunización materna, y de alguna u otra forma hay un periodo de vulnerabilidad de los niños donde estos niños pueden ser susceptibles, por ejemplo, a la toferina o a la influenza, y en este caso al SARS-CoV-2, y esa transferencia de anticuerpos podría asegurar que estos niños estuvieran protegidos al menos los primeros 3 meses de vida. Ahora, vuelvo y repito, este ha sido un caso puntual, sí, anecdótico, y esto necesita ser evaluado con más detenimiento. Ahora, doctor, ¿cree que este caso sienta un precedente para considerar la vacunación en el último trimestre del embarazo de las mujeres? En este momento eso es poco probable. Toma en cuenta que la Agencia Europea de Medicamentos, el Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud y la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos han sido muy enfáticos en que no hay data dura, no hay información robusta que permite asegurar el perfil de seguridad de las vacunas contra la COVID en las mujeres embarazadas. Y de hecho, aquellas mujeres embarazadas que reciben la vacuna son aquellas que tienen algún riesgo de contagio, como por ejemplo estamentos de seguridad y trabajadoras de la salud que sabemos que están expuestas a la atención de pacientes con la COVID. Y en esos casos estas mujeres pues tienen una conversación con sus obstetras, se analizan los beneficios versus los riesgos de la vacunación, y son ellas las que deciden vacunarse. Pero sin duda este estudio es un llamado de atención para hacer estudios más formales en este grupo de la población, que son las mujeres embarazadas. Así es, doctor. Gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros en France 24. Que tenga usted un feliz resto de día. Nosotros continuamos con más información en el estudio y continuamos con nuestra serie de los jóvenes sirios en el exilio. Ahora que se cumplieron 10 años de la guerra en ese país, hoy conoceremos la historia de Sulayman al-Saka y su familia, un símbolo de integración de los sirios en Alemania, pero que también han sido blanco de ataques por parte de la extrema derecha. Me llamo Sulayman al-Saka, tengo 23 años, vengo de Homs en Siria y ahora vivo en Berlín. Sulayman y su familia lograron refugiarse en Alemania en 2014. Después de perderlo todo, huyendo de la guerra, lograron reconstruir sus vidas y abrieron una pastelería siria en la capital alemana. Sulayman trabaja allí varios días a la semana. Antes de llegar a Berlín ya teníamos eso por objetivo. En ningún caso queríamos ser una carga para los alemanes o vivir de los subsidios de desempleo. Ahora que son dueños de 3 pastelerías, se hicieron un lugar en Berlín, pero ese éxito también los ha hecho blanco de la extrema derecha en repetidas ocasiones. Aquí pintaron el símbolo de la SS y aquí incendiaron una camioneta que estacionaba frente a la pastelería. Ataques que dejaron una huella profunda en Sulayman. Antes de venir pensábamos que Alemania era un paraíso. Luego nos desencantamos un poco, aunque aquí estamos bien. Pero uno pensaría de verdad que después de la Segunda Guerra Mundial este tipo de cosas ya no existen. Según parece, no todos los alemanes cambiaron. A pesar de esta experiencia, Sulayman aspira a quedarse en Alemania. Está estudiando fisioterapia a distancia por causa del COVID, pero sueña con regresar a Homs cuando se termine la guerra. Mi objetivo es algún día poder regresar a Siria para abrir un consultorio de fisioterapia. Me gustaría ayudar a la gente, sobre todo a aquellos que sufren de heridas de guerra. Mientras, Sulayman espera a partir de este verano encontrar un puesto de fisioterapeuta en Berlín y seguir apoyando a la empresa familiar. Y ojalá lo logre. Hasta aquí el informativo de France 24. Continúe con nosotros para más actualización de noticias. France 24 en español sigue creciendo. Desde julio de 2020, 1 millón más de hogares nos ven en Perú.
Con esto, en América Latina, más de 9,3 millones de hogares reciben nuestras